Para los que son más antiguos en el canal, siempre cuando arrancamos este trabajo que empezamos en X y anteriormente Twitter y que después mutamos luego de un bloqueo, eh, cuando asumió Joe Biden que bloqueó las principales cuentas eh, de Twitter y después cuando compró Elon Musk, obviamente las volvió a habilitar. Siempre yo recuerdo que les conté que trataran de no usar aplicaciones como Telegram o que tuvieran cuidado cuando utilizaban la dark web o muchos de estos lugares o que las criptomonedas no eran lo que les decían, que se podían trazar, que tuvieran cuidado con ese tema, que la mayoría de esas cosas eran estafas piramidales y muchas de las personas recuerdo mucho ataque personal. Siempre el ser humano trata de atacar lo que no entiende o no entiende que uno básicamente lo que está haciendo es alertarlos para que no cometan errores y que después esos errores los puedan pagar, ¿no? Con multas o algo así. Sigue habiendo un mito, obviamente, hay mucho chanta en internet, experto en todo, pero me pareció interesante compartir esto antes de mi viaje a Chile, porque van a ser unos días en que prácticamente no voy a estar conectado y voy a estar grabando uno que otro video que después voy a colocar al aire. Entonces, quería hablar del mito del anonimato en la dark web o en la web oscura, sobre la criminología de las criptomonedas y el completo rastreo que se puede hacer del blockchain. Eh, Les voy a dar una dosis de conocimiento académico especializado en criminología y en seguridad y vamos a explorar una frontera que se encuentra entre la frontera de la ciencia del comportamiento, de la estadística y de la tecnología del patrullaje. Eh, eh, Estoy hablando de la criminología predictiva. Es como para que entiendan cómo uno, a través de los procesos de observación que hace en Chile y el uso de algoritmos, se transforma en una especie del Waze del delito y puede adelantarse en el tiempo. A ver, ¿qué es la criminología predictiva? No es Salfate, no es una señora que tire las cartas, no es alguien que sepa y que tenga dos bolas de cristal. Simplemente la criminología predictiva es el uso de análisis matemático, análisis predictivo, human, inteligencia humana y algoritmo, imagínense, cuatro cosas, para identificar y adelantarse a las posibles actividades delictivas antes de que éstas ocurran. Ahora, muchos de ustedes me preguntan por qué tú no denuncias esto a la fiscalía. Y porque las veces que yo quise comunicarme con la ANI, o con los partidos políticos, o o con Carabineros y la PDI, no me dieron bola porque ellos son los expertos. Entonces yo lo que hago es que como fuera de Chile es reconocida la investigación privada y la inteligencia y el análisis criminal, entonces yo hago videos predictivos avisando de lo que va a pasar, como hace unos días atrás hice un video sobre cómo se estaba utilizando el estrecho de Magallanes por el crimen organizado y hoy, unas semanas después, el fiscal de Aysén confirma que realmente el crimen organizado transnacional está usando los 1.200 de kilómetros de frontera seca en la Patagonia y el estrecho de Magallanes como ruta del crimen organizado transnacional debido a los problemas que hay de sequía en el canal de Panamá. ¿Se acuerdan que muchos de ustedes decían que eso era mentira? Bueno, está pasando. No se trata de adivinar el futuro como una película de Minority Report, ni de tomar detenido a alguien por pensar en cometer un delito. En lugar de predecir quién
va a delinquir, los sistemas, la metodología moderna se enfoca en predecir cuándo y dónde hay una posibilidad extremadamente alta de que ocurra un delito específico, como por ejemplo robo de vehículos, asalto, narcotráfico, trata de personas, narcoterrorismo, un atentado terrorista, y se usa un principio muy propio de los chilenos. Y yo me río porque es entretenido explicarlo. Se usa el principio de los terremotos y de las réplicas. Sí, aunque usted no lo crea. Mira, para que un algoritmo pueda predecir el crimen, los criminólogos descubrieron que los delitos se comportan exactamente igual a los terremotos. Cuando ocurre un gran terremoto, los geólogos saben que va a haber réplica en zonas cercanas durante la siguiente hora. En criminología, la teoría de la repetición cercana demuestra que cuando un delincuente asalta una casa o un local comercial con éxito, el riesgo de que ese mismo local o los vecinos a menos de 200 metros vuelvan a ser robados se multiplica por 10 durante las próximas 2 semanas. Entonces, cuando sucedían los hechos del 2019 y uno hacía inteligencia a través de las redes sociales, marcó varias cosas esperando que se repitiera el patrón durante 2 semanas, y así se iba repitiendo el patrón, y así uno iba armando las líneas de investigación hace 6 años hasta el día de hoy. Y esto pasa de nuevo con los delitos que suceden de alta connotación social, que generalmente nos van mostrando a nosotros las fallas que cometen los organismos de seguridad con respecto a la prevención, y es por eso que uno dice no están previniendo, porque no están utilizando la teoría del terremoto, o sea, lo de las réplicas, siendo que todavía no estamos en un país bastante terremoteado. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque el criminal, ya si es local, conoce el terreno, sabe a qué hora pasa carabinero, qué tan rápido reaccionan los vecinos y qué facilidades de escape existen en la zona. El delincuente entonces lo que busca es optimizar el esfuerzo, ¿no? Ahora, también se usan software de predicción. Hay sistemas comerciales avanzados que uno puede pagar, como Predpool o Geolítica. Estos procesan millones de datos históricos de las bases de datos policiales de todo el mundo, y curiosamente los algoritmos ignoran variables subjetivas como por ejemplo la raza, el sexo o el nivel socioeconómico para evitar sesgos. Solo necesitan algunos datos objetivos: tipo de delito, ubicación exacta, coordenadas de GPS que uno puede cargar según la dirección donde se cometió el ilícito, y la fecha y la hora en que finalmente ocurrió esto. Con esto, el sistema que uno utilice genera mapas dinámicos divididos en cajas cuadriculadas, por ejemplo, 150 por 150 metros acá, 150 por 150 metros acá, después acá, 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 acá y acá. Al iniciar la investigación, o si uno hace un despliegue con muchas otras personas, ellos reciben un mapa en sus pantallas con estas cajitas: esta de acá, 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 esta y esta, donde la probabilidad del delito va a ser crítica en las próximas horas. Entonces, esto tiene un impacto obviamente en la seguridad moderna, porque si las policías quisieran trabajar con criminólogos, entonces tendrían patrullaje intuitivo basado en la experiencia de los criminólogos y no en el olfato policial, que es prácticamente subjetivo, que son estas estadísticas stop que todavía utilizan las policías en Chile.
mejoraría la prevención del delito. ¿Por qué? Porque el patrullaje sería guiado por datos estadísticos en tiempo real, o sea, por datos objetivos, y no por los datos de denuncias de la Fiscalía que tiene un mando, que son datos subjetivos, o sea, que no son reales. Entonces, al utilizar datos subjetivos, las policías chilenas llegan cuando el delito ya se cometió. Si utilizaran datos en tiempo real, la disuasión sería netamente proactiva, o sea, la presencia de las patrullas en cada una de estas cajas rojas rompería la oportunidad criminal y empezaríamos a desplazar el delito hacia otras zonas, hacia otras regiones, incluso hacia otros países. Y uno de los mayores desafíos de la criminología predictiva es el efecto de retroalimentación del bucle. Porque si el algoritmo envía siempre a la policía a la misma zona, que es el error de estas aplicaciones como SoSafe o estas empresas de seguridad que utilizan guardia humano que siempre informan lo mismo, o estas alertas, botones de pánico que siempre es básicamente lo mismo, la policía siempre va a la misma zona. Entonces los oficiales encuentran más delitos ahí simplemente porque están buscando más en ese lugar. Y esto puede hacer que el sistema finalmente olvide monitorear otras zonas que están mutando silenciosamente. Para eso, los analistas de seguridad humana siempre deben auditar las decisiones de las máquinas. Es por eso que el huming, la contrainteligencia humana, siempre tiene que estar por sobre la inteligencia tecnológica. Porque finalmente las matemáticas y los datos moldean la seguridad de las calles hoy en día, pero la inteligencia humana es brutal, porque finalmente contrasta el dato y puede generar el relato, y el dato mata el relato, o sea que un relato con datos es mucho más fuerte que un discurso político. Llevado esta introducción de 12 minutos a que el mito del anonimato, de la dark web, de las criptomonedas y el rastreo de los blockchain, este video seguramente va a molestar mucho a muchos chanta que está vendiéndote la solución en las criptomonedas y en el blockchain, pero créeme que todo es trazable. Desde el año 2015 todo es trazable. Siempre en mi video yo te decía que todos los políticos chilenos estaban robando desde el año 2015, pero todo era trazado y en algún momento la justicia global les iba a pasar la cuenta antes del año 2030. Bueno, eso ya está pasando. Porque siempre hubo un mito que se vendió. Siempre los organismos de seguridad crearon... Yo me río porque la gente es huevona, no todo, pero hay mucha gente huevona. Se crearon mecanismos como Telegram, se crearon mecanismos como la dark web, diciéndole a la gente que ahí iban a tener total anonimato. Se crearon los criptoactivos para identificar a los evasores de impuestos y mucha gente picó como loco. Y obviamente durante los años se pudo ver cómo los flujos de evasión de impuestos funcionaban alrededor de todo el mundo, y todo esto se pudo georreferenciar y se pudieron guardar las conversaciones por WhatsApp, por Telegram, por todos lados. Entonces este mito, esto del anonimato, siempre fue un mito. El único anonimato es conversar de forma análoga entre dos personas, lejos de una antena satelital, sin teléfono, lejos de un auto eléctrico, a la antigua, perdido en un bosque donde no hay señal de internet. Ese es el único anonimato. Y siempre y cuando se escriba en un papel lo que se tiene que conversar. Pero no hay otro anonimato. O sea, que no se hable, que en un papel se escriba y el otro lea y se comunique
de esa forma, escondiendo el papel en 45 grados, sobre todo del cielo. Durante años, la serie, los noticieros, alimentaron la idea de que el Bitcoin y otra criptomoneda eran el paraíso de los vivos porque eran anónimas. Pensaban que los cárteles, los vendedores de armas y los hackers de ransomware, o sea, de los secuestros de datos, podían mover millones de dólares sin dejar ningún rastro. La criminología moderna y las agencias de seguridad como la CIA, el FBI, la NSA, el Mossad, el Shin Bet, el MI5, el MI6, la Europol, demostraron todo lo contrario. Bitcoin no es anónimo, es seudónimo. Y de hecho, para un investigador criminal, la tecnología detrás de las criptomonedas es el mejor aliado que jamás haya existido. Porque cada persona que usa lo tecnológico, ¿se acuerdan que hubo un tiempo en que se ponían de moda los hackers y todos eran hackers? Bueno, sobre todo en el falso estallido social. Lo único que hicieron fue dejar una evidencia indeleble, un libro contable público. Para entender cómo se investiga este delito, hay que entender el blockchain, la cadena de bloques, ¿no? Imagina un libro de contabilidad gigante, eterno y público, con casillero tras casillero, concadenado por eslabones uno tras otro. Cada vez que alguien envía una fracción de una criptomoneda a otra persona, esa transacción se graba en miles de computadoras a la vez. No se puede borrar. O sea, nadie puede alterar el pasado. Y ahí está la trampa. Porque siempre, o a lo menos desde el año 2015, que yo tengo uso de... No sé si antes, yo estoy hablando de lo que yo estoy estudiando. Desde el 2015 esto ha sido 100% auditable. Cualquiera puede ver que la billetera A le envió 5 bitcoins a la billetera B. El único misterio es que las billeteras no tienen el nombre del dueño. Son códigos alfanuméricos larguísimos, por ejemplo, 1 A mayúscula, 1 Z minúscula, P, 1 E, P, 9 Q, que generalmente se guardan en pendrive y se entregan a las personas. Y el trabajo del criminólogo junto al experto digital, yo soy experto en Human, pero conozco expertos digitales, es ponerle nombre y apellido a ese código. ¿Quién es el dueño de ese código? Y hay 3 técnicas de análisis forense digital. Las unidades de cibercrimen utilizan, por ejemplo, de la PDI, utilizan un software de inteligencia especializado como Shine Analysis, Elliptic, para aplicar 3 metodologías clave. Primero, el clustering, el análisis de agrupamiento. Los delincuentes no usan solo una billetera, y cuando hablo de delincuentes no hablo de un tipo flight, sino que hablo de un alto ejecutivo de Factop que creía que iba a poder mover millones de dólares en Chile desde la zona oriente a través de criptomonedas y se creyó el cuento. Estos abren cientos de billeteras automáticamente para intentar depositar. Sin embargo, los algoritmos forenses analizan el comportamiento de la red. Si el software detecta que 50 billeteras distintas envían fondos simultáneamente para consolidar un pago en una sola cuenta, el sistema la agrupa mediante patrones de gasto. El criminal revela ahí su estructura sin querer queriendo.
Después están los off-ramps, los puentes de salida. El Bitcoin no compra pan en el supermercado de la esquina. El criminal necesita convertirlo en dinero real, en dólares, en pesos o en euros. Entonces, para hacerlo, tarde o temprano, debe enviar sus fondos a un exchange, una casa de cambio digital como Binance o como Coinbase. Ahí es donde el crimen choca contra la pared de la ley. Estas empresas están obligadas, como los sujetos pasivos de los supermercados, bueno, están obligadas a aplicar las políticas de Know Your Customer, de KYC, o Conoce a tu cliente, exigiendo fotos del documento de identidad y selfie para saber quién es el cliente. En el momento en que la billetera criminal toca el exchange, se perdió el anonimato y se rompió para siempre. Ya se enlaza la billetera con la clave, con el pendrive, con el NFC, con el código, con la tarjetita de Binance que tiene en el teléfono, con la cuenta de Binance, con todo, en todo el mundo. Se enlaza con los vuelos, con los lugares donde fue, con lo que pagó, con lo que transfirió, con lo que se compró, con todo, absolutamente todo. Se tiene un perfil completo. Y entonces después se rastrean los mixers, los mezcladores. Para intentar ocultar el rastro, los delincuentes usan unos servicios llamados mixer, como la mixer, para mezclar. Básicamente meten todos los bitcoins sucios en una licuadora digital junto con los bitcoins de miles de usuarios legítimos, y la máquina devuelve diferentes monedas y fragmentadas. Hay personas que son expertas en esto, pero lo que no le dicen a sus clientes, que los pillan volando bajo, es que esto también tiene trazabilidad. ¿Cuál es la respuesta criminológica a esto? Es que el análisis probabilístico y el seguimiento del tiempo de depósito es brutal. La inteligencia artificial, los agentes, analizan los montos de entrada, analizan los montos de salida para determinar con un alto porcentaje de certeza matemática de qué lado de la licuadora salió el dinero del sospechoso. En 2021, interesante, ¿les estaba gustando este contenido? Bueno, para que cachen nomás el nivel de chanterío que hay en toda esta cuestión. Y cómo muchos de nosotros sabíamos cómo se controlaba esto desde el 2015. En el 2021, un grupo de hackers secuestró los sistemas de Colonial Pipeline, el oleoducto más grande de Estados Unidos, y cobró un rescate de $4.4 millones en Bitcoin. El FBI no persiguió hombres de negro en los aeropuertos. Siguieron el dinero bloque. ¿Se acuerdan de los bloques que les comenté? Bueno, siguieron el dinero bloque por bloque en blockchain, en la cadena en internet en tiempo real. Identificaron la billetera exacta de los hackers, y cuando estos cometieron un error de seguridad al mover los fondos, los agentes federales usaron una clave privada incautada para recuperar la mayoría del dinero. O sea, cuando los hackers se metieron con una clave a sacar los fondos de este lugar, en ese mismo momento el FBI ingresó otra clave, entró, les quitó los fondos y los sacó por otro caminito. Todo en digital. Hay un expresidente de la República fallecido que trataba de sacar los fondos así de sus cuentas en los paraísos fiscales. Uno que se fue al fondo de un lago y ocupaba gente para que tuviera limpios sus papeles para que le guardara esas cuentas, porque tenía exceso de cuentas en paraísos fiscales, sobre todo de la Commonwealth, de la colonia inglesa. Debido al éxito
de la policía rastreando Bitcoin, el crimen organizado obviamente encontró una solución y ha migrado hacia las llamadas monedas privadas o monederos con privacidad o privacy coins. Monero es una de ellas. Estas criptomonedas sí ocultan por completo al emisor, al receptor y al monto de la transacción mediante criptografía muy avanzada. Hoy en día, descifrar la red de Monero es uno de los santos griales de la ciberseguridad gubernamental. Hay muy poca agencia que sepan hacerlo. Y por lo menos yo no tengo idea cuáles pueden tener este santo grial de la ciberseguridad gubernamental. No sé si tú la tienes, déjame el comentario abajo del video. ¿Qué te pareció este vistazo a las finanzas del submundo digital? ¿Sabías que los mapas ya no son solo calles del territorio físico de tu ciudad, sino hoy se dibujan líneas de flujo financiero en el ciberespacio? Hay rastreos de cripto en el mundo, en Chile. Esto ya no es ficción. Así se rastrean las criptomonedas en Chile y en el mundo, y así uno trabaja adelantándose a los tiempos, preveniendo los hechos que van a suceder. Queridos amigos, qué bueno que están en este momento y estuvieron estos 26 minutos de este segundo video del día de hoy. Estoy a 2 días de mi despliegue técnico e investigativo en Chile. He asegurado el 69,64% de los recursos operativos que necesitaba. Esta campaña que empecé el 26 de abril, mi tesis evolucionó. Los nuevos datos sobre los eventos de octubre del 2019 obviamente indican una conexión con Medio Oriente, con España, con Argentina, con Paraguay, con la triple frontera, con la macro zona norte. Como les expliqué desde que estoy haciendo esta mención, con la macro zona sur, les hablé del estrecho de Magallanes. Hoy un fiscal confirmaba lo del estrecho de Magallanes. Esto involucra a empleados públicos chilenos de diversas instituciones. Estas investigaciones en terreno que yo hago cuando viajo a Chile revelan patrones que en el corto plazo siempre permiten georreferenciar o identificar a los autores y sus redes, posibilitando la generación de evidencia científica que es utilizada en denuncia ante tribunales chilenos y ante tribunales internacionales. Yo en el viaje también les voy a explicar y voy a grabar videos sobre lo que hago en cada uno de esos lugares a lo que voy. Este viaje va a ser muy interesante porque les voy a ir revelando secretitos de la criminología y la seguridad que voy a compartir con ustedes para que ustedes vayan entendiendo cómo se va preparando una tesis. Y esto es un tema. Todo este trabajo va a quedar plasmado en mi tesis de licenciatura en Criminología y Seguridad, la cual cuenta obviamente con una orientación de la Universidad Americana de Paraguay, institución donde va a ser presentada. Posteriormente, esta investigación se convertirá en un libro de disposición de toda la ciudadanía como herramienta para presionar a las instituciones correspondientes a investigar la verdad histórica y jurídica de lo que ocurrió en Chile. Un proceso que estalló en octubre del 2019, pero que tuvo su origen en septiembre del año 2015. Tu aporte económico es vital para blindar este informe. Quedan 48 horas para que lo puedan hacer. Buscaba 2.000 fiscalizadores que aporten una luca cada uno y ya son 170 personas las que han comprendido la magnitud de este desafío en más de los 100.000, 112.000 seguidores en el canal. Este video está grabado para el canal Pablo Fontirroig, donde somos 62.508 personas. Te invito a suscribirte, a apretar las notificaciones y la campanita. Y también este mismo video va a estar en mi canal secundario Fontirroig Código Criminal, que tiene 606 suscriptores y donde me faltan 394 para llegar a los 1000. Te invito a ir a Fontirroig Código Criminal y a suscribirte también a ese canal, porque en el día hago videos en mi canal principal, pero que tienen un toque mucho más técnico, que molestó a mucha gente y me retaron porque usaba
un idioma muy técnico en ese canal. Y bueno, y ese canal está hecho porque es mucho más técnico. 69,64% de lo que pretendía conseguir, me falta nada, el 30%. Y parte de ese 30%, estos 2.000 suscriptores a una luca, incluían todo lo que yo pudiera hacer en este viaje. Y además incluían la compra de esta tablet para empezar a escribir la tesis en Entel. Una tablet de K11 LT de 8 GB, RAM de 128 GB, más lápiz y funda. Tiene un 20% de descuento, tiene un valor de 294.990. Si hay algún empresario que quiera apoyar a este periodista independiente, con este monto, 294.990 para comprar esta tablet, se lo voy a agradecer profundamente. Si quiere, en los comentarios y en los agradecimientos del libro, que van a tener los agradecimientos a toda la gente que quiera que sean estos agradecimientos públicos. Eso es lo que me falta, 69%, falta el 30%, quiero llegar a cubrir eso, y si no puedo, bueno, Dios proveerá, de alguna forma se va a hacer. Fin del programa, 27 de mayo del año 2026, queridos amigotes, mañana es el último día normal, estoy en la universidad siguiendo junto con todo este trabajo criminología ambiental, emprendimiento universitario, derecho penitenciario y inglés 2. Así que yo termino, son las 9 de la noche, termino mi jornada laboral con este video que espero le haya encantado, y ahí compartí algunos secretitos sobre cómo, qué utilizo y qué es un mito. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos mañana en otro video acá en el canal de Pablo Fontiroig o en mi canal secundario Fontiroig Código Criminal. Y a la gente que escuche esto, que es meramente técnico, no se enoje porque no tiene nada que ver con lo que cree. Usted puede seguir creyendo en lo que cree. Yo simplemente cumplo con compartir lo que yo estudio, con compartir mis experiencias, y usted siga creyendo lo que quiera, si no hay problema. Finalmente, lo científico, también cuando uno elabora tesis puede venir otro científico y puede refutar tu tesis con otra tesis, y de eso se trata. Hace 20 años atrás nos decían que el exceso de huevo era malo para la salud, 20 años después llegó otro científico que tuvo esa tesis entre ojo y ojo y dijo, no, ¿sabéis que los huevos en realidad hacen bien? Y ahora todos estamos comiendo huevos en demasía. Bueno, esto es así, el trabajo científico es así. Yo no mezclo mis creencias religiosas y personales en el contenido de mis canales de YouTube ni en mis redes sociales. Yo tengo un norte independiente con análisis macro y análisis micro, y voy a seguir en ese norte porque me ha funcionado durante 6 años, ya a punto de cumplir 7. No voy a cambiar por ninguna presión, ni partidaria, ni política, ni porque se estén poniendo nerviosos porque voy a lanzar la tesis. Yo sé que hay mucha gente nerviosa. De hecho, crearon hasta una comisión en el Congreso como para tener la versión oficial, pero para eso tienen que tener un licenciado en criminología y seguridad, reconocido por el Mercosur, y mientras no lo tengan para escribir ese informe, queda solamente en una hipótesis y no en una tesis científica con un número de matrícula reconocida a nivel internacional. Esa es la diferencia. La opinión política, Kast prometió que iba a gobernar con una agenda de seguridad que resultó ser la de Boric, pero la opinión científica, la tesis científica, es muy difícil de rebatir porque son años de estudio. Un abrazo grande, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.